buenos días para todos, bendiciones. Hoy 20, 20, 28 de diciembre, ya a punto de acabarse este año. Papá Dios ha sido bueno. Ayer hablaba con mi esposa y hablaba, es bueno en todo momento es bueno. Vamos a darle gracias a Papá Dios, vamos a entregarle este momento, vamos a decirle: Señor, estamos acá, entregamos esta palabra, que sea tu Santo Espíritu libremente, moviéndose libremente acá, y que sea Él obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a disponer nuestro corazón. Es importante disponer el corazón porque es ahí donde Papá habla. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, hoy podernos reunir como hermanos en ti. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es tan grande que nos ha permitido un día más, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido, Señor, que te entrones en este lugar, que seas tú, Señor Jesús, tomando cada corazón, y que seas tu Espíritu Santo moviéndote libremente en cada uno de los que hoy estamos acá, Señor. Hoy te pedimos que nuestros corazones estén abonados, dispuestos para escuchar tu palabra. De mi parte, Señor, yo te entrego mis manos, mis labios, mis pensamientos, Señor. Úsame conforme a tu voluntad. Te damos toda la gloria y honra y quedamos solamente en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, sí. ¿Se me escucha mejor la voz acá? Esta mañana me levanté orando y mientras que oraba llegaba a mí un sentir poder venir a hablarles a ustedes sobre algo importante, y es buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces algunos podemos decir: ¿qué es el Espíritu Santo? Sí, entonces tú puedes decir: ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Entonces alguien podría decirme: es una fuerza, es un poder, es un viento, es un acompañante. Pero para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? Si yo hoy te preguntara para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, para mí el Espíritu Santo, yo les voy a decir, es una persona de la Trinidad. Entonces, siempre que nos ha mostrado Padre, o hemos leído Hijo, y hemos leído Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esa persona, de ese Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué es una persona. ¿Listo? Entonces, desde la creación de la tierra, de esta tierra, desde la creación de nosotros, de cada ser viviente, se habla del Espíritu Santo. Y entonces yo quiero que para comenzar vayamos a Génesis 1:1. Y en Génesis 1:1 dice: en el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Escuchan bien? ¿Sí? En el principio, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y ahí dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Entonces ya nos empieza a hablar. Dios estaba, dice, Dios creó el cielo y la tierra, y después decía: y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies del agua. Pero no solamente estaba Dios y estaba el Espíritu de Dios, también estaba Jesús. Y dice en Juan 1:1, dice, en el primero dice: en el principio ya existía el Verbo, Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ya me incluye algo importante: el Verbo era Dios. Entonces ya tenemos Padre, Dios, Espíritu Santo, que decimos que iba y venía, y decimos que en el principio ya el Verbo estaba ahí y estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y incluimos un nuevo concepto y decimos: está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después dice en 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu
espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces incluimos 3 conceptos. Está Padre, está Hijo, está Espíritu Santo, pero que cada uno era Dios. Amén. Entonces, y yo lo sacaba de la siguiente conclusión. Yo tengo mi mano y esta mano, yo tengo los dedos por separado y no es una mano. Pero si yo lo tengo completo, es mi mano. Si yo le quito los dedos, pues no sería una mano. Y el tronco, si yo digo una mano, me incluye todos los dedos. Aquí yo estoy diciendo, el Padre es el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por sí sola, la manito no sería manito. Y cada dedo de mi mano tiene una función específica. Amén. Pero hoy les estoy hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre hemos hablado de nuestro Padre Creador. Hemos hablado de nuestro Redentor Jesucristo, que vino, murió por ti, por nuestros pecados. Y hoy quiero hablar es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. No un Espíritu Santo porque a veces de pronto lo percibimos como un viento apacible, un viento recio, un viento, un poder. Pero hoy les vengo a hablar de una persona más, de la Trinidad. Es una persona. ¿Y por qué les hablo de una persona? Porque yo quiero que vayamos a buscarlo en Génesis 1:26. Ahí mismo no nos vamos a mover. Entonces, Génesis 1:1 empezamos a hablar de la creación y siempre dice, y dijo Dios. Y dijo Dios, hágase los astros, y dijo Dios, hágase las estrellas, y dijo Dios, hágase el astro más grande que va a alumbrar durante el día, y dijo Dios, hágase el de la noche, que va a ser el de la noche, y dijo Dios, separemos el agua, y dijo Dios. Pero en un momento llega y dice en el 1:26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando yo utilizo el pronombre, no sería común que yo estuviese haciendo alguna actividad y estoy solo y yo diga, hagamos esta actividad solo. ¿Sí? Si yo estoy con los de la alabanza, pues hagamos esta actividad juntos. Es un pronombre que está hablando de plural. Y por eso les hablo de personas. Porque desde el principio del 1:2 dice, estaba Dios y el Espíritu de Dios se movía libremente. Juan 1:1 dice, el verbo era Dios y ya el verbo estaba con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si no, Dios venía hablando desde arriba y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero aquí dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y es cuando les digo que el Espíritu Santo no es un viento, no es algo por ahí en el aire, sino es una persona. Y el Espíritu Santo es una persona del Padre. Amén. Al decir es una persona, cuando yo hablo de una persona, puedo decir que papá tiene sentimientos. Yo digo, mi Dios tiene sentimientos, porque la palabra dice que Dios es todo amor. La palabra dice que Dios se entristece, ¿sí? La palabra dice que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por ende, el Espíritu Santo tiene sentimientos al ser una persona. ¿Y dónde lo veo que dice eso? Ahí mismito. En el 3:22 dice, y dijo el ser humano. Entonces Adán y Eva cayeron por culpa de la serpiente y comieron de la fruta que no debían haber comido. Y papá se entristeció y los maldijo y les dijo pues que el hombre trabajará con el sudor comerá con el sudor de su frente y que a las mujeres se les multiplicará el dolor en los dolores del parto. Y en el 22 dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Y vuelve y repite el plural, nosotros, uno de nosotros. Y vuelvo y les digo, si yo estoy haciendo una actividad, yo no voy a decir, voy a hacer algo de nosotros, no, voy a hacer algo mío, porque Dios podía haber dicho, llegó a ser como yo soy. O quiso ser como yo soy. Por el contrario, incluyó el pronombre, llegó a ser como uno, llegó a ser uno de nosotros.
pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Y cuando les dije que tiene sentimientos, es porque dice, es una persona más, porque Dios estaba con otras personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, tiene conocimiento del bien y del mal. Y tener conocimiento del bien y del mal es decir, eso está bien, eso está mal. Esto me entristece, esto me alegra, esto me llena de gozo, esto me llena de intranquilidad. O sea que tiene sentimientos. Por eso les hablé desde el principio que el Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, sino que es una persona. Amén. ¿Y con qué fin es esa persona? ¿Cuál es la fundamental o lo importante de esa persona que Dios, ese Espíritu de Dios? Y en Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, en nuestra ayuda. Entonces tú estás en ese momento de intimidad con el Padre, que tú estás angustiado, atribulado, preocupado, lleno de tantas incertidumbres. Tú estás postrado a los pies del papá y tú por dentro sabes qué debes decir. Porque el Espíritu Santo está ahí, está hablándote, está susurrando. Cuando Jesús se fue a ir de esta tierra, Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré al Consolador. Ese Consolador les mostrará a ustedes. Y no es mentiras cuando dice nuestra ayuda. Yo he hecho muchas oportunidades, he estado atribulado, preocupado, y me postro ante los pies del papá y le digo, Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, susúrrame al oído lo que el Padre desea de mí. Porque arriba leíamos que decíamos que el Espíritu es ¿qué? El Señor. El Espíritu es el Señor. Entonces tenemos un Padre todopoderoso que derrama sobre nosotros su Espíritu Santo y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tres personas completamente distintas. Que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Cuando Jesús, hay momentos que el Espíritu Santo nos lleva a lugares para podernos hacer fortalecer nuestra fe. La palabra dice que cuando Jesús llevaba 40 días ayunando, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que fuese tentada y pudiese así acrecentar su fe, acrecentar. Pero muchas veces el Espíritu Santo te habla y te dice, mira, hazlo así, debes hacerlo así. Inclina ante los pies del Padre, habla, susurra, lee la palabra. Muchas veces el Espíritu Santo está ahí diciéndote, no has ido a orar, no has ido a orar. Y pasó algo muy gracioso porque había alguien que esos días había procrastinado ese encuentro especial con el Padre a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hablaba al oído y le decía, hoy no has venido a conectarte, hoy te estoy esperando, hoy no has venido a hablar conmigo, hoy el Padre está esperando una alabanza, hoy el Padre quiere escucharte, ven, ¿por qué no has venido? ¿Por qué te demoras tanto? Y esa persona le saca, y es que tengo que ir a hacer eso, ya subo y lloro, no, voy a hacer otra cosita, y Padre, Señor, digo, gracias Señor por todo lo que me das. Y el Espíritu Santo le decía, no, es en intimidad, es en tiempo conmigo, ven, póstrate, tengo cosas para contarte, tengo cosas para decirte, tengo muchos planes para hablarte de lo que el Padre quiere contigo, pero no estás buscando al Padre, tienes que venir. Hasta que alguien la llamó por teléfono y le dijo, mire, le mandan un mensaje. El mensaje es que ya usted sabe que el Espíritu Santo lo está esperando allá arriba, que deje de omitir el mensaje que el Espíritu Santo le está dando, que lo lleva esperando
todo el día. Que suba, que papá quiere hablar con usted. Yo, wow. Entonces el Espíritu Santo es una persona. No es solamente un viento que da vueltas y revolotea. El Espíritu Santo es una persona que te conecta con papá, que te ayuda, que tiene sentimientos, que cada vez que tú te susurra al oído, que quiere hablar contigo, que quiere encontrarse contigo y tú lo dejas plantado, se entristece, se constriñe, se queda ahí como acongojado, como preocupado, porque es una persona igual que nuestro Padre. ¿Por qué está en nosotros? Era lo que les decía hace un rato en Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y es cierto, tú haces algo mal y tú en tu mente estás, lo hiciste mal, eso no está bien. Esto no está conforme a la palabra que Dios tiene para ti. Pero si la persona que no está en el Espíritu o no ha caminado o no ha conocido, tú vas y le preguntas al ladrón afuera que si eso está bien y dice, pues yo tengo que robar porque necesito comer. Yo tengo que robar porque es que yo necesito llevarle comida allá a los de mi casa. Pero que tú ya has conocido la palabra, el Espíritu te dice, tú sabes muy bien que no. Porque la palabra dice que el trabajador es digno de su salario. Y el Espíritu Santo te habla al oído y te dice qué debes hacer, cómo lo debes hacer, cómo te debes comportar en tu vestimenta. Si eres hombre o mujer, tú antes te vestías, no sé, con chores corticos, faldas muy corticas, blusas muy mostronas, o hombres se vestían de forma inadecuada, no sé, ropa muy pegada. Y el Espíritu Santo, a medida que empieza a caminar, te empieza a decir, oye, no. Eso, la palabra de Dios dice que debes vestirte decorosamente para ir ante su presencia. Oye, no, esa forma en la que tú actúas, en la forma en la que estás hablando, en la forma en la que estás escribiendo un mensaje o en la forma en la que le estás hablando a alguien, no está bien, no está bien. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que a veces lo único que hacemos es que lo omitimos, lo echamos a un ladito, lo dejamos allá. No, eso es que tuve un sentir. No, el Espíritu Santo es una persona que se entristece cada vez que lo dejamos plantado, cada vez que por nuestra forma de ser hacemos nuestra voluntad. Por eso es que el Padre dice el error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. A la justicia y al juicio. Más adelante dice el error de haber enviado a Jesús, haberlo sacrificado, pero a nuestro pecado, a cada cosa que hacemos. Hoy el llamado es que el Espíritu Santo es una persona y quiere vivir contigo y conmigo todo el tiempo. No existe la posibilidad de que algo que es divino, que viene de arriba, permanezca en alguien que está completamente sucio o está completamente apartado. No existe la posibilidad, porque la palabra de Dios dice que nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Nada tiene que ver la luz. ¿Cuál es el fin del Espíritu Santo en nuestras vidas? El fin del Espíritu Santo es algo sencillo y muy claro. Y está que si yo tengo un árbol, y esto ya lo hemos hablado, si yo tengo un árbol de manzanas, pues yo voy a esperar que las manzanas sean manzanas deliciosas, grandes, apetitosas, que cuando usted la muerda tenga un sabor delicioso porque son completamente dulces, que usted vea y usted le provoque una manzana. Pero no es normal que yo tenga un árbol de manzanas y yo empiece a producir mangos o empiece a producir manzanas pero runchas son como aviejadas o feas, o que usted las muerde y ni siquiera tengan sabor. Entonces, si yo tengo la presencia, porque ya estoy conectado con el Padre, ya estoy conectado con el cielo, ya sé que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en mí,
porque es el que mora, porque Jesús lo dijo en su palabra, entonces yo me importo y me comporto como verdaderamente un cristiano, un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios, y yo paso a ser un árbol que da fruto bueno. ¿Y cuál es el fruto que debes estar si el Espíritu Santo está en ti? Sencillo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si el Espíritu Santo está en ti porque tú has dicho verdaderamente yo lo escucho, tú tienes paz en la tormenta. Tengo dificultades, no importa, me postro a los pies de Cristo y digo, Espíritu Santo, lléname de paz y de tranquilidad de tu fruto, y clamo, Espíritu Santo, que me puedas conectar al Padre. Clamo, Espíritu Santo, que a través de ti yo pueda escuchar la voz de papá, que papá me pueda direccionar. Clamo, Jesús, que tú enviaste a tu Consolador, enviaste al Espíritu Santo para que more en mí. Clamo que cada palabra que viene del cielo venga a mí, se quede alojado. Doy amor. Entonces me ven en la iglesia, no recuerdo, el pastor hace rato nos dio una prédica y me dijo, pero es que tú tienes el Espíritu Santo. Desde que tú entras en la puerta, tú encuentras el ujier, el servidor, el de la batería, el del piano, el que sea, el que tiene el Espíritu Santo. Y te estábamos esperando. Dios te bendiga. Y que no será solamente aquí, que cuando vayas en la calle, todo el mundo que tú puedas saludar, ¿cómo está? Dios te bendiga. Una bendición, Dios te bendiga. En aquella dificultad de aquel que no te trató, no importa, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y te puedo garantizar que harás el cambio. Imagínate que alguien te está tratando mal, te está insultando, pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tienes el amor. Y después que te termina de insultar, tú solamente vas y le extiendes la mano y le dices, Dios te bendiga. ¿Tú qué crees que puede pasar con esa persona? Como que, ¿qué pasó acá? Si le acabé de decir un montón de cosas, ¿qué pasó? Porque tú en tu momento estás entendiendo que el Señor es el que pelea las batallas por ti. Pero solamente va a pasar cuando permites que esa persona que se llama Espíritu Santo habite en ti. Pero ya sabemos, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo tiene sentimientos, porque dijimos que el Espíritu Santo es el Señor y el Señor es todo amor, se llena de paz, de tranquilidad, de alegría, de gozo. También sabemos que tenemos que dar un fruto cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y hay una persona que yo leía y yo quería traer un momento para que todos pudiésemos entender un poquito más sobre el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu sobre alguien. Y yo les quiero hablar sobre Pedro, el apóstol Pedro. Entonces el apóstol Pedro, antes de ser llamado, en Mateo 4:18 dice, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Mateo 4:18, estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Pero Jesús vino y le dijo, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Les hizo el primer llamado y les dijo, y hoy Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de los que estamos acá. Hoy yo te puedo garantizar que en intimidad con el Padre, a través del Espíritu Santo, tú has sentido la voz que te dice, yo tengo algo para ti. Yo lo sentía, sino que obviamente hacemos lo que siempre hacemos, nos corremos a un ladito. Yo creo que eso es porque allá me están adoctrinando y eso es que me están hablando mucho y pues yo me estoy creyendo. Pero no, cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha hablado. Nos ha dicho que nos tiene para grandes cosas, que nos tiene para un ministerio, que nos tiene para predicar la palabra, que nos tiene para compartir la palabra, que nos tiene para servirle. Dios a cada uno de los que está acá, les puedo garantizar que sí lo ha hecho. Y si no, en este momento se los está recordando. Se rompió todo el florero.
No, toda la vajilla. Eso fue el Espíritu Santo. Entonces, vengan, le dijo a Pedro, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Pedro fue colérico, pero estaba ahí. Yo sí, Señor, yo hágale, Señor, yo me voy de una vez. Yo en este momento, yo no sé, yo imagínense yo o a ustedes, yo en mi profesión y que yo esté haciendo mi profesión por allá colocando inyecciones y que pase alguien y me digan, vengan, síganme sin conocerlo, te voy a hacer pescadores de hombres. Uy, yo haría, no sé, eso es. Sin embargo, él me imagino ese momento y dijo, pues sí, he estado echando la red y vio el milagro, dijo, hagámosle que eso es fijito, vamos a la ganada. Sin embargo, Pedro estuvo en un momento especial. ¿Y cuál fue el momento especial? En Mateo 8:14 dice, cuando Jesús entró a la casa, Pedro va y le dice que la suegra está enferma, y dice, cuando Jesús entró a la casa y vio a la suegra de en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre se quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servir. Entonces vio la sanidad de la suegra. Entonces dijo, uy, este hombre me llamó a ser pescadores de hombres, mi suegra se enferma, uy, y mira, yo lo llevo a la casa y me sanó a la suegra. Después estaban predicando, y después de que estaban predicando en Mateo 14:28, fue a predicar y Jesús se dijo, vayan avanzando ustedes un poquito, váyanse en la barca y yo ahorita los alcanzo, no se preocupe. Jesús se fue a orar, y tarde de la noche dice que vieron algo que caminaba sobre el lago, sobre el agua, y era Jesús. Y entonces en Mateo 14:28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Pedro. Bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Entonces vio el milagro de que vio cómo la suegra se sanó, se quitó enfermedad. Vio el milagro de que se bajó de la barca, caminó sobre el agua y agarró a Jesús de la mano. Jesús de la mano, fue con Jesús de la mano y caminó sobre el agua. Después vio una resurrección, y la resurrección que fue que llega un hombre de la sinagoga, un maestro de la sinagoga, y le va y le dice a Jesús, es que imagínate, maestro, que es que mi hija está muy enferma, y si tú vas a mi casa, mi hija se va a sanar. Y entonces, mientras que Jesús sanó en ese momento a la mujer de flujo, mientras que pasaron todo eso, le fueron y le dijeron a Jairo, le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. Y Jesús, me imagino este momento que poniéndole la mano al hombre, no te preocupes, tranquilo, solo ten fe. Y en el 37 fueron Jesús caminando hasta la casa de Jairo, y en el 37 entraron. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y le dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los discípulos que estaban con él. ¿Que eran quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Entonces, Pedro vio sanación de su suegra, caminó sobre el agua, tuvo resurrección, vio una resurrección, vio multiplicación de panes. O sea, ver que usted tenga una canasta y usted tenga, es como ustedes hoy estén acá y yo lo único que tenga en mi bolsillo son, no sé, algo pequeño, no sé, un pedacito de pan, y ese pedacito de pan y ese pedacito de jugo alcance para darles a todos. Uno diría, mágica,
no, Dios, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Vio sanaciones, vio liberación de endemoniados y vio muchas cosas más. Muchísimas cosas más. Porque caminaba con Jesús. Iba para donde Jesús iba, él iba ahí atrás. Iba pendiente de cada cosa que iba viendo que estaba haciendo Jesús. Pero un día falló. Un día falló y dijo, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Yo nunca, Señor. Yo no te voy a dejar, porque yo voy a estar ahí fijito. Si tú, yo ahí voy a estar contigo. Y Jesús le dijo, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lo negó 3 veces. Y lo negó 3 veces. Negó a Jesús, ese con el que había ido caminando, ese con el que había visto cada milagro, ese que ni siquiera fue que le contaron, vio el milagro en su casa con su suegra, vio la sanidad de su suegra, lo vio en vivo. Es más, tú y yo a veces hemos visto en milagros en nuestra vida y a veces se nos olvida. Tú y yo a veces hemos visto cómo el Señor ha cambiado, transformado, revivido. Hemos visto cómo ha hecho sanidad, cómo ha traído renovación en finanzas, en nuestra casa, sobre nuestros hijos, la bendición, la sanidad sobre nuestras vidas. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Y después vamos, Señor, y hacemos a un lado lo que les decía, hacemos a un lado el Espíritu Santo cuando te dice, pero mira lo que yo he hecho en tu vida. Mira cómo te he transformado. Mira tal día, mira tal momento. Mira qué momento tan especial que hemos tenido cada vez que nos encontramos. Ay, gracias, Señor, se olvidaron de mí. Tú y yo también hemos negado en oportunidades a Jesús. Pero el fin no es tanto negarlo. El fin es conocer qué pasó con ese Pedro. Ese Pedro que un día negó a Jesús, un día dijo, no, yo lo haré todo por ti, Jesús. ¿Qué hay que hacer? Y cuando llegó el momento, no hizo nada. Muy seguramente se dio 2 golpes de pecho. Y muy seguramente algo en su interior le decía, ese es el Hijo de Dios, ¿qué haces? Pero iglesia, un día fue lleno del Espíritu Santo de Dios, como Jesús lo había dicho, y dijo, cuando yo me vaya, les dejaré un consolador. Y lo prometió y lo dejó. Y ese día fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno de la presencia, muy seguramente me imagino a Pedro ir y decirle, Jesús, Dios Todopoderoso, perdóname, no lo hice bien, perdóname. Perdóname porque te negué, porque vi el milagro en mi vida, vi el milagro en mi casa, vi el milagro en todas las personas que cambiaste y transformaste, perdóname. Pero hoy anhelo que tu presencia viva en mí. Y la presencia de Dios vivió en nosotros. ¿Y cómo vivió? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y eso, desde ese momento, ya Pedro no volvió a ser el mismo. Ya Pedro sanaba enfermos. Y en tiempo de Pentecostés estaban todos reunidos. Está en Hechos 2 algo. Estaban todos reunidos. Y cuando estaban reunidos, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre todas las personas que estaban ahí. Y cuando descendió sobre todas las personas que estaban ahí, hablaban en lenguas. Hablaban tanto en lenguas extranjeras que las personas que pasaban de otras naciones podían entenderlo. Podían escuchar y decir, pero estos no son los galileos. ¿Cómo es que pueden hablar nuestras lenguas? ¿Cómo es que nosotros podemos escucharlo? Porque la presencia de Dios se derramó sobre la vida de ellos.
Y hoy, y desde ese momento, Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro empezó a sanar enfermos. Pedro empezó a ser lleno de la presencia de Papá Dios. Y ahí mismo en Hechos 3:1 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente y les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. De lo que tengo te doy. La presencia de Dios en su vida. De lo que tengo te doy. ¿Y de qué estamos dando hoy nosotros? Hoy, ¿qué tenemos nosotros? Esa persona que yo les digo que se llama Espíritu Santo, ¿lo tenemos en nosotros? Estamos dando de ese fruto amor, estoy dando paz, estoy dando gozo, reflejo alegría. Estoy orando por mis hermanos, estoy intercediendo por mis hermanos. Hay alguien que está enfermo y tú lo tienes en tu oración. Señor, bendice, Señor, trae sanidad sobre la vida. No sé, en este caso, porque recuerdo a Estelita, trae sanidad sobre la vida de Estela, Señor. Trae paz y tranquilidad y gozo sobre la vida, sobre ese hogar. Porque ella puede ser que esté en dificultades, pero sus hijos también. Ayer precisamente fuimos y compartimos un rato agradable en la casa de líder, de Alexis. Y estábamos reunidos con toda la familia. Y fue un momento especial. Y cuando salimos de ahí, hablábamos con las personas que estaban y decíamos: ese es el evangelio. Poder venir y compartir la palabra. Poder venir y decirles: mira, existe un Padre, existe un Hijo, existe un Espíritu Santo. Dios te ama, Dios te quiere mejor, Dios te quiere en sanidad, Dios va a traer restauración a tu vida. Dios te quiere nuevo, Dios te quiere cambiado y transformado. Pero iglesia, eso solamente lo da cuando hemos sido cambiados y transformados y hemos permitido que ese Espíritu Santo habite en nosotros. Porque Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro le falló a Jesús, vio los milagros, y puede ser que ese seamos el Pedro, seamos tú y yo. Hemos visto los milagros en nuestra vida, hemos visto cómo Jesús transforma, cómo el Dios ha renovado nuestras vidas, y nosotros seguimos negándolo. Y no hemos reconocido ese Dios grande y maravilloso. Pero hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento en poder decir: Señor Jesús, Espíritu Santo, habita en mí. La palabra de Dios dice que el Señor ama celosamente el Espíritu que hizo habitar en nosotros. Ama celosamente. Porque sabe que es. ¿Por qué? Porque a través de Él nos habla. Él a través de Él nos habla. Cuando tú tienes un mensaje, cuando tu sentir, tú te postras en oración, tú estás hablando y tú dices: el Señor te habla claro, fuerte y claro. Tú vas y buscas el versículo, ahí está el versículo de la respuesta. Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere hablarnos y quiere que no lo hagamos a un lado. Él todo tiempo quiere estar en comunión con nosotros. Solamente que depende de nosotros.
No importa por la circunstancia que hayas pasado, no importa lo que hiciste, no importa cómo estás, lo importante es que verdaderamente hoy en tu intimidad llegues y te postras y le dices, Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, lléname de tu Espíritu Santo, renuévame. Deseo solamente ser direccionado por tu Espíritu Santo. Solamente háblame a través de tu Espíritu Santo. Lléname, transfórmame, que yo dé fruto. No importa si lo negaste, Pedro lo negó, falló, vio milagros, pero Pedro se llenó del Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso que Pedro se llenó? Más adelante empezaron a recriminarle a Pedro y empezaron a decirle, pero usted sanó, ese sí será el que usted sanó. Ese sí, verdaderamente usted por qué lo sana. O sea, no vieron, sino pues usted por qué sana eso. Y Pedro le dice en el 4:8, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy no se nos procesa por haber favorecido a un inválido, sino se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todos los del pueblo de Israel que este hombre que está aquí adelante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Un hombre temeroso que al principio falló, vio todos, después fue cambiado, restaurado, renovado, trajo paz y tranquilidad a su vida. Pese a que le falló, Dios derramó sobre él el Espíritu Santo y ya hacía milagros, ya veía sanar enfermos. Y hoy es un buen momento para poder pensar qué me hace falta en mi vida para que el Señor cambie, transforme, renueve. ¿Será que todavía me hace falta la comunión con ese Espíritu Santo? ¿Será que todavía me hace falta momentos de intimidad con el Espíritu Santo? Que me conecte con el Padre. ¿Será que todavía me hace falta? Yo hablaba con alguien sobre el tema de hacer ayuno, ¿sí? Y les voy a confesar algo. El tema de hacer ayuno yo lo manejaba de la siguiente manera y era dejar de probar un alimento, ¿sí? Dejar de probar un alimento, dejar de probar, no sé, dejar de utilizar el celular. No voy a utilizar, como si fuese una penitencia, ¿sí? Y alguien me cambió esa forma de verlo y en este momento cada vez que hago una forma de ayuno, lo hago en que hoy voy a ayunar, pero en el momento que voy a ayunar, me voy a centrar únicamente para conectarme con papá. Entonces, si voy a ayunar la mañana del domingo, no sé, o la tarde del domingo, únicamente me centro en que en todo momento, bajo cualquier circunstancia, yo esté adorando, alabando y leyendo palabra. Porque es a través de eso que el Padre me va a hablar. Es a través de su Espíritu Santo que está morando en mí, es que me va a decir, mira, debes transformar eso en tu vida. Debes cambiar esta forma de pensar, debes cambiar esta forma de actuar. Mira, en la forma que lo estás haciendo no es la más correcta. Mira, debes hacer, hijo, me siento agradado contigo. Lo estás haciendo bien. Dios te habla a través del Espíritu Santo, de que es una persona, no es un viento, no es nada. Es más que un poder, es una persona. Y ese Espíritu Santo desea que tú hoy lo recibas en tu corazón, que verdaderamente more en nosotros y que no se aparte, porque cada vez que el Espíritu Santo de Dios se parta de acá, empezamos solamente a caminar y actuar bajo nuestra voluntad y más no bajo la voluntad del Padre. Y el Señor quiere que en todo momento, bajo cualquier circunstancia, siempre estemos conectados con Él. Vuelvo y les digo, imagínense que estamos pasando por una dificultad bien grande. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en paz y en tranquilidad. Y para poder tener esa paz y esa tranquilidad, solamente te la va a dar el Espíritu Santo. Solamente te la va a dar el Espíritu Santo. Yo he conocido personas que los conocía antes de Cristo y siempre vivían así, como si le fueran a poner botox, ¿sí? Entonces todo el tiempo vivían así. Y después los conocí después de Cristo, estando en Cristo,
y son personas completamente distintas. Solamente lo da el Espíritu Santo. Solo lo da el Espíritu Santo. Y había una persona que logró solamente con la llenura del Espíritu Santo ser distinto. Y se llamó Pablo. Pablo también fue lleno del Espíritu Santo y fue un hombre que transformó. Hoy podemos hablar de un hombre que era perseguidor de cristianos, un hombre que verdaderamente asesinaba a cristianos y llegó a ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es un buen momento para yo poderle decir en intimidad con el Padre: papá, derrama sobre mi vida tu Espíritu Santo. Hoy anhelo conectarme a través de ti, a través de tu Espíritu Santo. Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz, porque a través de ti, hoy ese Espíritu Santo me conecta con papá. A través de ese Espíritu Santo, hoy yo puedo ser direccionado. Hoy yo puedo sentir tu voz. Hoy yo puedo saber qué es lo que tú quieres para mí. Porque puedo querer muchas cosas para mi vida. Yo puedo querer muchas cosas para mí, pero el Padre tiene otros planes para cada uno de los que hoy estamos acá. Y la única forma de poder saber cuál es el plan que Dios tiene para ti es poderlo escuchar. Y la única forma de poderlo escuchar es a través de su Espíritu Santo. Si el Señor te ha hablado hoy, llegue en intimidad con el Padre y dile: Señor, yo te quiero escuchar. Yo quiero que a través de tu Espíritu Santo hoy me hables. Yo quiero que a través de tu Espíritu Santo hoy me traigas mensaje. Yo quiero que a través de tu Espíritu Santo hoy me digas qué quieres con mi vida. ¿Deseas que te sirva? ¿Deseas, no sé, qué deseas en mi casa? ¿Qué deseas con mis hijos? ¿Qué deseas con mi hogar? ¿Qué quieres que transforme? ¿Cómo quieres que cambie? ¿Qué anhelas, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, para tu reino? Y el Señor muy seguramente les hablará a cada uno de ustedes a través de su Espíritu Santo, a través de ese ser maravilloso. Y no seamos como la persona que les conté al algún principio, que saben que lo escuchan, saben que está ahí diciéndoles, pero preferimos omitirlos y dejarlos a un lado. Por el contrario, sienten la sensación, el Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí lo hemos sentido, porque hasta yo lo he hecho a un lado. Y Él me ha dicho en el oído: te estoy esperando. ¿Qué pasa que no has venido? El Padre quiere hablar contigo. Tiene un mensaje, quiere decirte algo, quiere hablarte, quiere mostrarte, quiere enseñarte, quiere llenarte de sabiduría. Pero allá solo no, tienes que venir al encuentro con papá. Tienes que dedicarle momentos especiales donde te puedas encontrar con el Padre. Y eso solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Y podemos decirle: Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, quiero ser distinto. Espíritu Santo, transforma. Hoy deseo escuchar la voz del Padre. Amén, iglesia. Iglesia, el mensaje que les traía no es solamente un viento, no es solamente un poder, es una persona. Que no lo dejemos plantado. Que cada vez que tengamos un momento y tengamos el suave murmullo en el oído, vayamos al encuentro con el Espíritu Santo. Es un solo Dios que está en el Padre, está en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a entregarle este momento y vamos a decirle gracias a nuestro Padre. Vamos a decirle: gracias, Señor. Gracias, papá, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por cada bendición que has derramado en nuestras vidas, Señor. Yo hoy te pido de manera especial, Señor, que bendigas esta tu iglesia, Señor. Que bendigas cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, Señor, y que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, Señor, como en tiempo de Pentecostés. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, salgamos llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos aparte de ti, Señor. Que nos puedas hablar, Señor, que nos puedas direccionar, Padre Santo. Que sea solamente tú hablándonos al oído, Señor. Espíritu Santo, hoy te recibimos. Hoy, Espíritu Santo, te abrimos nuestro corazón. Hoy, Espíritu Santo, te abrimos nuestra mente. Hoy tu palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús se nos dará. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús
clamamos que el Espíritu Santo de Dios se derrame en este lugar y que cuando salgamos de aquí llenos, solamente llenos de tu presencia. Gracias, Padre Santo, gracias por tu bendición, gracias por cada persona, Señor, que se dispuso para escuchar tu palabra. Bendice, Señor, hogares, Señor, transforma vidas, Padre, y que, mi Dios, Señor, cuando salgamos de hoy, de este último domingo del año, Señor, podamos analizar, Señor, y podamos ver lo grande y maravilloso que has sido con nosotros, Señor, porque hoy no estaríamos aquí si no fuese por tu amor y tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.